Hoy vamos a iniciar un tema de lo más fascinante, de lo más hermoso. No tenemos tiempo de dar un curso sobre ello, esto es solo una parte adentro del curso de apologética dedicado a la Virgen María. María, no sé por qué, María fue la que unió a la primera comunidad cristiana, es la vocación de la madre unir a la familia. Ella unió a la primera comunidad y se ha convertido hoy en un centro de discusión o de tensión o de desunión. No sé por qué, tal vez sí tenemos culpa en el culto a la Virgen María, no se ha presentado de la forma conveniente y adecuada, no se ha podido presentar la figura de María bien, y por otro lado no se ha entendido bien. Los hermanos no católicos no han descubierto bien el lugar que la Virgen María tiene. Pero María tiene un lugar en la historia de salvación. En primer lugar vamos a quitar un temor que el ángel de Dios lo quitó, no nosotros, Dios mismo lo quitó. Y qué impresionante es aquella historia de lo que le pasó a San José. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia dice cómo fue el nacimiento de Jesús? Leemos de San Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Esto es para aquellas personas que temen. Mateo 1:18, que temen. Oiga bien, voy a leer. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió abandonarla en secreto. ¿Cuál fue la decisión que tomó José? ¿Abandonar a quién? José fue el primero que decidió abandonar a María en secreto, como muchos hermanos. Y no porque José fuera un hombre malo. ¿Era malo José? No. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Era un varón justo. ¿Era mala María? No. Pero José ya había decidido en su corazón abandonarla. Hay muchos hermanos muy buenos, porque no estamos juzgando la calidad moral de las personas. Solo Dios puede juzgar la calidad moral. Muy buenos, justos, pero han decidido abandonar a María, igual que José. Abandonaron a María. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo tomar a María. No tengas miedo, porque lo que está creciendo en ella es obra del Espíritu Santo. Y despertando José del sueño, versículo 24, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Palabra de Dios. ¿Qué frase más fuerte? No tengas miedo de estar con María. No tengas miedo de tomar a María. No estás apartándote de Dios. No es alguien que te aparte de Dios. Porque todo lo que esté pasando en María es obra del Espíritu Santo. Y si estás cerca de María, estás cerca de la obra del Espíritu Santo. No tengan miedo. Ay, es que yo no sé que si yo digo que la Virgen María tiene un lugar, si yo creo que la Virgen María es nuestra madre, nuestro modelo, ay, yo siento que me estoy apartando de Dios. Yo siento, me decía un pastor, que cuando ustedes hablan de la Virgen María sienten que Dios es débil, que Jesús no es suficiente, que hay que echarle una mano. Es que por si te falla Jesús, ahí está María y ella te echa la mano. Es que no han entendido de qué se trata. Acercarse a María es acercarse a ver el lugar donde el Espíritu Santo realizó sus obras. María dijo: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque yo hice cosas grandes para Dios. ¿Así dijo? No, porque Él hizo cosas grandes en mí. Y María
es la mano abierta de la humanidad en donde Dios se aferró para salvar a los hombres. Llegar a María es llegar al culmen de la apertura al plan de Dios. Y estar en la escuela de María es convertirnos en discípulos. El gran problema, y tenemos que decirlo con toda sinceridad, ha sido nuestro estilo de presentar a María. Nuestra mariología no ha sido muy adecuada y conveniente. A veces hemos estado abundando en títulos, abundando en privilegios marianos, más o menos afortunados, ¿verdad? Que la exaltan y la levantan por encima del común del pueblo, y consideramos a María pues allá arriba. Hay una tendencia actual de la iglesia que se llama la tendencia, así yo la llamo así, ¿verdad?, maximalista, mariana, que pues me da mucha pena. Hay un montón de apariciones y visiones y revelaciones, y María dice que no sé qué, María dice allá. Miren, yo cuando hay una virgen que está hablando mucho, ya le tengo desconfianza, porque la del Evangelio habló poquito. Sí, la María del Evangelio habló bien poquito. O sea, que cuando hay muchas vírgenes que hablan demasiado, no sé. Y la iglesia en esto es prudente. A veces nos desanima la demasiada prudencia de la iglesia, pero la iglesia ya tiene 2000 años, hermano. Y la jerarquía de la iglesia es prudente. No es milagro, aquí, allá, la Virgen dice. No. La que más ha hablado en estos últimos tiempos, se supone la que más ha estado diciendo, o bajo el título de la cual más están hablando, es la de Australia, la Virgen del Arca, un vidente llamado Piedrecita. Tiene por lo menos 5 volúmenes de más de 1000 páginas cada volumen. O sea, tiene una de libros, y esa Virgen dice cada sarta de cosas que nosotros no podemos estar a merced de qué anda diciendo. No, lo que iba a decir ya lo dijo todo. Hagan lo que Él les mande. ¿Y qué más? Hagan lo que Él les diga. No quiero despreciar visiones o revelaciones privadas. ¿Quién soy yo? Yo no tengo autoridad. Cada quien es sensible a diferentes aspectos, ¿no? Yo soy sensible a la palabra de Dios. Pero alguien puede ser sensible a visiones y a revelaciones, y que se me apareció la Virgen y me dijo. ¿Qué dice la iglesia de esto? Aún la iglesia todavía no dice nada, entonces yo tampoco. Porque yo, dijo San Agustín, prefiero equivocarme con el Papa. ¿Verdad? Así dijo San Agustín, yo prefiero equivocarme con el Papa. Nosotros tenemos la iglesia y debemos buscar la Marialis Cultus. Hay que leer la Marialis Cultus. El Papa Pablo VI dice que el culto a María debe tener 4 notas características. El culto a María tiene que ser bíblico. Qué interesante. Bíblico. El culto a María tiene que ser litúrgico. Como la liturgia ora, como la liturgia habla. Tiene que ser antropológico, que no sea un ver a María ya en los aires, lejos del hombre. Tiene que ser un sentir a María madre y discípulo. Y sobre todo también un culto a la Virgen que sea ecuménico, que sea una presentación de una Virgen que pueda promover la unidad, igual que en la primera comunidad cristiana. No una presentación de una Virgen que más bien se convierta en piedra de tropiezo, motivo de separación, sino de la que está con nosotros. A la Redentoris Mater, que es la última carta que ha escrito el Papa Juan Pablo II con respecto a la Virgen María, la Madre del Redentor, tiene, entre otras cosas, es un resumen de toda la doctrina mariana que se ha hecho desde el Vaticano II hasta hoy. Pero tiene 2 puntos que a mí me llamaron la atención. En el número 14 dice que María ocupa en el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, el lugar que ocupa Abraham en el antiguo pueblo de Israel. Y la fe de María, dice literalmente, se puede parangonar a la fe de Abraham. El sí de Abraham, que creyó contra toda esperanza, dio origen a la alianza del antiguo pueblo. Él dijo sí. Cuando Dios le decía, va
tu esposa a tener un hijo estéril, anciano, y va a tener un hijo, ¿y eso cómo va a ser? Bueno, que se haga. Y creyó contra toda esperanza. De la misma manera, ese sí, esa fe que está a la base. Después la carta a los hebreos y San Pablo y todo el Nuevo Testamento va a reafirmar hasta llamar, San Pablo llamará a Abraham nuestro padre en la fe. Porque creyó contra toda esperanza. Esa es la fe de María, que dijo sí, que de una virgen puede nacer un niño. ¿Cómo será eso? No sé, pero creo. Sí, está bien, que se haga en mí según tu palabra. Esa es la fe que sirve de base al nuevo pueblo. Aquellos son hijos de Abraham en la fe y estos son hijos de María en la fe. Aquella fe que dice sí. También dice la Redentoris Mater en el capítulo 2, dedicado todo el capítulo a esta frase: dichosa porque has creído. La dicha más grande de María fue el haber acogido la fe. Hay dos mujeres en la Biblia que hablaron, una movida por su inspiración personal, la de Lucas 11:27, a la que yo llamo la mujer distraída. Jesús estaba hablando de la estrategia de Satanás. Mire la plática que traía. Cuando un espíritu malo sale de un hombre, anda vagando por el desierto y después regresa con otros 7 espíritus. Todavía estaba diciendo esas cosas, dice el versículo 27 del capítulo 11 de San Lucas, Lucas 11:27. Todavía estaba diciendo esas cosas cuando una mujer entre la muchedumbre dijo: bendito el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Mire, esta señora no había estado poniendo atención. ¿Jesús de qué estaba hablando? De toda la estrategia de Satanás. ¿Y esta señora en quién estaba pensando? En María. Es que eso se llama el impulso natural del corazón del hombre. Es que esa mujer admiraba tanto a Jesús que decía: caramba, dichosa la mamá de este hombre, ¿verdad? Porque atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Y qué mujer puede estar atrás del hombre más grande de la historia? Oye, es que eso es natural. Esta mujer se distrajo, no podía más. Aunque la enseñanza estuviera hermosa, ella decía: no, pero qué madre, qué madre. O sea, ella estaba pensando en la madre. No, es el fruto natural del corazón humano. Querer sacar a María es antinatural. ¿No le parece a usted? Eso es antinatural. Querer decir: mire, yo quiero a Jesús, pero a su mamá déjala afuera. Es antinatural. Es esa mujer quien explotó con la explosión del corazón humano. Es la mujer que explotó con la explosión de la inclinación natural a honrar la madre de Jesús. Pero cometió 2 errores esa mujer. Y por eso Jesús inmediatamente la detuvo. Ella cometió 2 errores. ¿Sabe cuáles fueron? Dice: bendito el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Habló en pasado. Primer error. Dejó a María en un hecho histórico pasado. Bendito el seno que te llevó, pues ya no te llevo. Los pechos que te amamantaron, pues ya no te amamantan. O sea, ya pasó esa dicha. Y reducía la dicha de María a un hecho físico natural, a la maternidad física de Jesús. Reducía la grandeza de María a un hecho físico y ese hecho físico se quedaba en el pasado. Y por eso Jesús dice: bienaventurados más bien, como quien dice, la bendición orienta tu alabanza por otro lado, ¿no? Los que escuchan, habló en presente, y guardan la palabra. Jesús dijo: no hables de mi madre en pasado, habla de ella en presente. María no fue, porque en esto consiste una de las más grandes diferencias. Hay hermanos de otras iglesias que dicen: no, si María fue importante, no, si María fue un vaso de elección, no, María fue como Isabel, como Juan Bautista, personas muy importantes. María fue... Ese discurso no es adecuado. María es. María no es un pasado glorioso de la iglesia, es un presente del pueblo de Dios.
escucha y guarda. Por eso es que otra mujer, esta mujer se llama Isabel, Lucas 1:40 y ¿qué? 42, ¿verdad? Cuando María llega a visitarla, esta mujer toma la palabra y dice, y exclamando con gran voz dijo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dice el Papa Juan Pablo II que no hay palabras más grandes, que solo hay dos frases que resumen toda la grandeza de la Virgen María. Una es llena de gracia, el famoso quejaritomene, o sea, llena de gracia, que quiere decir plena, no como algunas traiciones de la Biblia dice, muy favorecida de Dios o muy amada de Dios. No, muy amado soy yo, pero lleno de gracia no, eso es otra cosa, hermano. Llena de gracia. La gracia es la vida de Dios en el hombre, la amistad de Dios plena. Eso excluye el pecado. Estoy lleno de gracia. Y la otra frase es feliz porque has creído, dichosa porque has creído. La riqueza más grande. Y ese has creído no se fue solamente el has creído que vas a ser madre, las cosas en plural. María cree, es una actitud continua de fe. El ángel le había dicho que el hijo que iba a nacer iba a heredar, ¿qué hijo? El trono de David su padre, y nace en un pesebre, y María lo vio, y este es el Hijo del Altísimo. Este más parece que es del Bajísimo, ¿verdad? Porque en un pesebre, pero cree. Simeón le dice a María, este niño va a levantar a muchos y una espada te va a atravesar. Y ella cree. Al pie de la cruz, ella cree. María no fue un acto de fe, sino fue una actitud de fe. Una actitud de fe. ¿Y cómo no vamos nosotros, los creyentes actuales, a poner ese lugar especial para María si la primera comunidad cristiana lo hizo? Nosotros no tenemos más autoridad que la primera comunidad. Si leemos la Biblia es por la autoridad de la primera comunidad. La tradición de la primera comunidad cristiana fue estar con María, la Madre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 12 al 14, ¿qué es lo que dice? Que estaban todos reunidos, Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Simón, Tadeo, los menciona a todos uno por uno. Porque era una comunidad con rostro, se conoce. Y qué bueno que fue San Lucas el que escribiera esto, porque él es científico, es historiador, es un hombre culto. En compañía de algunas mujeres, léanlo, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre del Señor. Una pregunta, ¿era mujer María, sí o no? ¿Y no estaba bien entre algunas mujeres? Sí, bien acompañada. Hubiera estado con Marta, con María, con Juana, con Susana, con la Magdalena, ¿con quién más? Tantas mujeres. Iban una buena redada, ¿no? A algunas mujeres. Pero él pone, y María, la Madre del Señor, como quien dice, esta no es alguna mujer. Esta es la Madre del Señor. No cabe en el grupo de algunas mujeres. Esta es aparte. Esta es María, la Madre del Señor. Y hay una tradición que data del siglo III. Se encontró aquí una piedra con el nombre de María y se cree que fue escrita, que fue esculpido ese nombre por San Lucas. Es una tradición. Lo que nos revela es que desde los primeros siglos hay vestigios de la presencia, de la devoción, del culto. Vamos a entender qué quiere decir eso, a la Virgen María por los primeros cristianos.
María ocupa un lugar en la historia de la salvación. Un lugar, pero es que hay que escribir la historia. Entonces, mire, si quiere usted quitar el lugar de María, tenemos que quitar a Eva. ¿Ok? Quitemos a Eva y quitemos a María y no hay problema. Pero se puede entender, se puede explicar la historia del pecado sin Eva. Tiene un árbol, un hombre y una mujer. Dios usó, dice San Pablo, el mismo esquema para vencer en un árbol, como lo dirá la liturgia, al que en un árbol venció. Adán, el antiguo Adán, pecó en un árbol. Jesús, el nuevo Adán, nos salvó en un árbol. Para restaurar el pecado, Eva fue el instrumento por el cual llegó el plan de la condenación. María es el instrumento por el cual llega el plan de la salvación. ¿Cómo podemos hablar de Eva con más alegría? Sería hablar con más alegría del triunfo de Satanás. Hablar de María con gozo es hablar del triunfo de Dios sobre el pecado. Es más serio de lo que nosotros imaginamos. No es una devoción que la Madre María, qué linda tus ojos, tu pelo, tu nombre. Eso es un culto de mimo. Ir al culto mariano es saber la figura de María en aquello que ella fue y que nosotros podemos ser. Dijo sí al plan de Dios, mientras Eva dijo sí al plan del enemigo. La virgen que escuchó al ángel de Dios, mientras la otra fue la que escuchó al enemigo. ¿Y nosotros de qué lado estamos? ¿Estamos con Eva o con María? Debemos tomar nuestra posición dentro del plan de salvación al igual que María la tomó. No tenemos hoy tiempo, naturalmente, de dar un curso sobre María, porque no es un curso de Mariología el que estamos haciendo. Solamente quiero decirles que cada vez la Mariología actual va superando aquella tendencia de buscar a María para ponerle flores. ¡No! María no está para ponerle flores, está para darnos flores. Es para ponernos nosotros de las flores, de sus virtudes y ejemplos. No hay ninguna devoción que sea correcta que no nos lleve a la imitación. Nos pasa a nosotros lo que Jesús le decía a los judíos. Cuando les hablaba, los judíos decían, nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, dice Jesús, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras que hizo Abraham. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Juan 8:39. Haced las obras de Abraham. Nosotros somos hijos de María. Si son hijos de María, haced las obras que hizo María. Este curso es de apologética. Y lo que he dicho, que María sí ocupa un lugar delante de mucha gente que dice, no, María fue una mujer como cualquier mujer, pecadora como cualquier pecador. No, la llena de gracia, hermano, la llena de gracia. No una mujer como cualquiera. ¡Ja! Cuando María visitó a Isabel, ya le preguntaron una cosa, ¿Isabel era una mujer cualquiera? Era llena del Espíritu Santo. Y ella, como ve a María, como igual, hola María, ¿qué tal, hombre? Qué bueno que me diste a ver. Y vaya, qué tiempo de no venir estas muchachas de hoy que ya no vienen a visitar a su familia. Mire, es una discontinuidad bíblica, así se llama eso. Discontinuidad bíblica. En la Biblia los jóvenes respetan a los ancianos. En la Biblia los jóvenes se inclinan a los ancianos.
En la Biblia los jóvenes saludan a los ancianos. Y aquí se vierte el papel. Es una anciana quien saluda a un joven. Es una anciana quien se dobla. Era la misma visión de José y sus hermanos, que las gavillas de los mayores se inclinaban frente al menor. Eso era una discontinuidad. Es Isabel. ¿Cómo se siente Isabel? ¿Más grande, igual o más pequeño que María? Ella dice, ¿de dónde a mí? ¿De quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Y cómo sabe Isabel que María es la madre de su Señor? Por el Espíritu que está en ella. Una persona llena del Espíritu Santo, sí que no está llena de orgullo, si está llena del Espíritu Santo, se inclina frente a María. Dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga? Pero es que se necesita estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Si estamos llenos de teorías, llenos de un montón de cosas, entonces ¿quién se va a inclinar? ¿Verdad? Las espigas se quedan tiesas, y los hermanos de José se pusieron furiosos cuando él les dijo, fíjense que sus espiguitas se doblaban frente a la mía, te vamos a doblar el pescuezo, le dijeron. Casi lo matan por eso. Es que uno se vuelve orgulloso cuando tiene que inclinar su frente a otra persona. Es un poco de falta de humildad también, ¿no? Cuando nosotros queremos, no, María más o menos así como yo. Y más o menos, poquito menos, cachito menos que usted. Pero Isabel se inclina frente a ella. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga? Y no tengas miedo tomar a María, porque María no se queda con la alabanza. Inmediatamente María dice, mi alma alaba al Señor. Todo culto que llega a María va a través de Jesús al Padre. No hay ningún culto, ninguna alabanza que se quede en María. Eso significa orar como ora la liturgia. Eso es lo que quiere decir. Toda alabanza que llega a las manos de María pasa por Jesús al Padre. Lean todas las oraciones litúrgicas. Aquí ya borrémonos un montón de novenas y de hojitas que andan por ahí. Oh, madre querida, y no sé qué, un montón de cosas. Oh, madrísima, y un montón de oraciones que hay, ¿no? Mire, lean las oraciones de la liturgia. La liturgia. Agarren el misal, la liturgia de las horas. Miren cómo ora la iglesia. Las oraciones de la iglesia son hechas al Padre, en el nombre del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, en compañía de María la Virgen. Sí, hay otras oraciones privadas, como la que el Papa ha hecho a la Virgen María, como la que los santos han hecho a la Virgen María. Esas son oraciones privadas, pero la iglesia no nos recomienda en la Redentoris Mater, oren a María como oran los santos. No, dice, como ora la liturgia de la iglesia. Claro, en este punto debemos ser bastante prudentes, porque vivimos en un pueblo que no es mariano, sino mariado. O sea, es un pueblo, no, de verdad, vivimos en medio de un pueblo que consideran a María casi como más grande que Jesús. Pues yo es la mamá, como me decía una señora, ¿verdad? Que a ella le gustaba orar, dice, delante de una imagen de la Virgen que tenía al niño en los brazos. Y un día sintió que el niño le hablaba. Pues ya, ay, Señor, ay, madre mía, ¿qué me recomiendas tú que eres madre? Y oyó, dice, casi que el niño le habló. Mira, haz tal cosa. Cállate, niño, tú no sabes. Que me hable tu madre. Cállate, niño, le dice, tú no sabes. Que me hable tu madre, le dice. Es bonita la cosa. Cállate, niño, le digo, que está muy chiquito. No, tenemos, cuidado, tenemos que volver al centro medio. María es la esclava del Señor. Eso fue lo que ella dijo, a menos de que usted quiera decir otra cosa contrario a lo que ella dijo, ¿no? He aquí la esclava del Señor. María es discípulo. María es modelo, es madre, no porque esté encima de la iglesia, sino porque está engendrando fe en la iglesia. Por eso es madre, porque engendra fe en la iglesia. Salvador, respecto de lo que decías, se dice que en México el 90% son católicos.
Puede ser. Ahora, nosotros vivimos en un mundo que tenemos que evangelizar con prudencia. No vamos a ir ahora a decir, miren, ya vieron, ya no hay que rezar a la Virgen María, no hay que rezar el rosario, ya no hay que rezar. No, momento, cada cosa tiene su lugar. Rezar el rosario no es algo malo, no, de ninguna manera. Los protestantes dicen, es que eso de rezar el rosario es repetir y repetir palabras, y la Biblia dice, al orar no repitan palabras. Muy bien, ¿qué dice Mateo 26, 26? Que Jesús fue al huerto y oró, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y siguió, dice, toda la noche, ¿cómo dice? Repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. No es la repetición de palabras la que se condena, sino la repetición vacía de palabras. No, nosotros tenemos que valorar que el rosario es un método de oración. Para mí, cuando una persona me dice, hermano, yo soy recién convertido, no tengo la costumbre de orar, todo este mes reza el rosario todos los días, y se hace un hábito de 15 minutos al día dedicarlos a orar. Después va a ir intercalando. El rosario es como tocar la puerta, ¿no? Ya le abren, sí, como no, que quería, para hacia adelante. Eso te ayuda a centrar y a empezar. Es un método de oración. Qué aburrido, están diciendo lo mismo. Le dije un día a una joven, ¿tú tienes novio? Sí, me dijo. ¿He dicho que te quiere? A cada rato, qué aburrido. A cada rato te dice lo mismo, te quiero, te quiero. Nosotros debemos darle el justo valor y la devoción que debemos propagar mariana, la más antigua, que se llama el Ángelus. Esa tendríamos que rezarla todos y todos los días, a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. El Ángelus fue una costumbre que los franciscanos trajeron de la tierra de los musulmanes, de los árabes, cuando ellos veían que 7 veces al día sube su sacerdote a la torre, no sé cómo se llama el sacerdote de ellos, pero suena la trompeta y todo el mundo hacia la Meca, vamos a orar. 7 veces al día, interrumpen cualquier cosa que estén haciendo. Los cristianos dijeron, hombre, nosotros vamos a tener que hacer también algo. San Buenaventura y los franciscanos propagaron la devoción. A las 6 de la mañana, a la hora de empezar el trabajo, sonaban las campanas y todo el mundo donde estuviera se detenía. En mi pueblo donde yo nací, Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión de El Salvador, todavía lo recuerdo. Cuando yo era pequeño, a las 12 del día sonaban las campanas de la parroquia. Y a veces yo estaba con mi mamá en el mercado y se detenía todo el mercado. Silencio, cada uno en el lugar donde estaba. Y después seguía el ángel. Nuestras abuelas decían la hora de la oración. Así decían ellas, ¿no? Ya va a llegar la hora de la oración. ¿Y a qué hora llegó? Ahí más o menos como a la hora de la oración. Yo recuerdo eso. ¿Por qué se perdió? Porque nosotros no hemos tenido una piedad fuerte. El ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Oración. Te suplicamos, Señor, que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, seamos llevados por su pasión y su cruz a la gloria de su resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Nos comprometemos todos los días. Es una oración bíblica. Es una oración que nos empuja todos los días, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, y a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Donde estemos, viendo el reloj, las 12 semanas, ahora unirnos en oración con toda esta gente en todo el mundo. Esto tenemos que promoverlo, la devoción, la piedad que nos lleve a una imitación de María, que nos tiene como, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Esta es una pequeña introducción al tema que hoy quiero tratar con ustedes. Vamos a